Se terminó una nueva jornada mundialista, la jornada número 13 en este caso, y hoy tuvimos el final de la segunda fecha de la fase de grupos y partidos que tuvieron emociones, algunos más aburridos que otros. En general creo que no fue una jornada muy entretenida de mundial en el global, pero bueno, el mundial es lo más grande que hay y uno disfruta sea lo que sea que se juegue. La jornada empezó con Portugal, que ganó 5-0 contra Uzbekistán, un resultado que, a ver, a priori por los nombres no sorprende, porque Portugal-Uzbekistán 5-0 no es raro. Llama un poco más la atención porque Portugal había arrancado bastante mal el torneo, empatando con el Congo, pero hoy Portugal creo que aprendió de su error el partido anterior y metió un gol muy rápido. Y después de eso no sacó el pie del acelerador, sino que siguió jugando de la misma manera. Y bueno, terminó yéndose al entretiempo ya 3-0. Y bueno, en el segundo tiempo hizo más goles. No pude ver el segundo tiempo del partido, vi solo el primer tiempo. Entonces no puedo opinar tanto del partido en general, pero Portugal se lo comió Uzbekistán, que en ningún momento pudo estar en partido más allá de un golazo que metió, que después lo anularon por falta. Gol bien anulado, por supuesto. Y fuera de eso, no, Uzbekistán muy flojo, porque ni siquiera de esas selecciones chicas que demuestran ser disciplinadas en la marca o algo así, ¿viste? No, cero, la verdad, un equipo que no muestra nada ni en defensa ni en ataque. Y Portugal lo exprimió al máximo. Cristiano Ronaldo pudo convertir, que se le había hecho esquivo el primer partido. Y hoy, rapidito hizo el primero, después hizo otro más y bueno, cumple su récord de meter goles en 6 mundiales diferentes. Así que bien por él. Y bueno, Portugal, que no hay mucho análisis para hacer, cumplió con lo que tenía que hacer y un poco más conformó a su gente después de un empate con muchas dudas. Y golear 5-0 deja a la gente más tranquila. Quiero ver a Portugal contra un rival serio, básicamente, es la única conclusión que me queda. Por lo menos ha dado un paso adelante. También jugó Joe Félix, que no había jugado el otro día y jugó bastante bien. Más allá de que a mí Joe Félix no me gusta, jugó bastante bien. Y y bueno, fuera de eso no hay tanto para analizar del partido. La verdad que a Portugal se le abrió rápido y mantuvo la misma sintonía y terminó por golear a una pobre Uzbekistán que nunca tuvo capacidad de reacción o algo parecido en el partido y se terminó comiendo 5. Eh, Pasando al segundo partido de la jornada, entonces Inglaterra gana. Inglaterra que empató 0-0 y decepcionó. Lo cierto es que Inglaterra tiene un patrón y es que en la mayoría de las fases de grupo de los torneos de selecciones en general siempre tiene un empate 0-0. Tuvo en la Euro, la última tuvo en el último mundial, en 2021 la Euro también, en la Euro del 2016 también, en los mundiales del 2014 y 2010 también. Es un patrón en Inglaterra que suele tener un empate 0-0 en la fase de grupo y bueno, en este mundial volvió a suceder. Partido muy flojo de Inglaterra, prácticamente nadie para destacar porque Ghana se cerró atrás. Habíamos visto la primera fecha y Ghana fue un equipo muy pobre a mi parecer. Entonces simplemente se cerraron atrás, le cerraron los caminos a Inglaterra y con eso supieron aguantar el cero prácticamente sin sufrir chances de gol, salvo por un cabezazo al travesaño que fue bastante sobre el final. El cabecea al travesaño O'Reilly y después el rebote Harry la tira a las nubes. Fuera de eso no recuerdo muchas más llegadas de Inglaterra. O sea, fue realmente malo su partido porque le taparon los caminos y simplemente lo único que tenía Inglaterra era atacar por las bandas. Y en las bandas a los extremos les doblaban las marcas y además los extremos eran Madueke y Gordon. Entonces, no estamos hablando de que los extremos eran Olise y Lamine Yamal. Eran Madueke y Gordon, dos extremos que, a ver, no son malísimos, pero no son unos distintos totales, no son esos jugadores que realmente te pueden ganar un partido, que lo hacen muy cada tanto, o hasta diría nunca, porque no recuerdo una sola vez que Madueke haya ganado un partido, ¿no? Pero se entiende a lo que voy, o sea, que no son dos extremos que te van a marcar la diferencia y que si tenés que depender de ellos para ganar el partido estás en buenas manos, la verdad que no. Eh, y creo que ahí hoy se vio un poco el error de Tuchel quizás en la lista de no llevar tantos jugadores como ofensivos, creativos o que puedan
encontrar cosas entre líneas. Se vio una Inglaterra carente, ¿no? de creatividad, nublada de mitad de cancha para adelante y que simplemente merodeó porque Ghana estuvo bastante metida atrás, pero que nunca le encontró la vuelta al partido. O sea, tuvo una sola chance de gol muy clara, pero solo una, no recuerdo otra. Fue un mal partido de Inglaterra en general. Bellingham jugó muy mal. Hasta el arquero se mostró recontra inseguro, porque después en el segundo tiempo Ghana salió un poco y tuvo varias contras en las que podría haber aprovechado y hasta ganar el partido. Y en dos de ellas Pickford sale tarde o en una sale muy mal y pudo haber cometido penal o regalar goles en las dos. O sea, fue Inglaterra, pero Pickford estuvo a nada de regalar el partido ahí. Pero bueno, no Ghana no supo resolver bien esas pocas acciones que tuvo en el segundo tiempo, donde, como digo, pisó el campo de Inglaterra y tuvo contras y como llegadas. En el primer tiempo Ghana estuvo totalmente metida en su área e Inglaterra no sabía cómo entrar. En el segundo salió más Ghana o aprovechó más las contras, por más que no pudo convertir. Estuvo cerca de ganarlo en un momento donde tuvo un par de contras, pero Inglaterra no encontró prácticamente nada en este partido, ninguna solución. Lo tuvo a Ghana contra un arco gran parte del partido, pero sin patear al arco, sin generar chances. Mal partido de Inglaterra, que como digo, no hay nadie para destacar. Creo que lo destacable son los jugadores de Ghana. Opoku o Mensah, los defensores jugaron muy bien. Bueno, Tomás Partey jugó muy bien. Más allá de que Tomás Partey es un jugador que debería estar preso en vez de jugar. Pero bueno, lo cierto es que cuando juega es un buen jugador. Jugó un buen partido Partey y fue clave para tapar líneas de pase, para perseguir a Harry Kane, que tuvo un muy mal partido Harry. Bueno, fue muy importante la labor que hicieron los jugadores de Ghana. Fue un bloque bajo bien plantado por Queiroz, y que consiguió lo que fue a buscar, que fue el empate, básicamente. Un empate que le sirve un montón a Ghana porque está prácticamente clasificada. Y que bueno, Inglaterra lo deja decepcionado, aunque en puntuación también está clasificado. Pero bueno, como que si quiere quedar primero asegurado, tiene que ganar en la última fecha, que igual es contra Panamá, que es el rival más débil del grupo. O sea que tampoco es que es un partido complicado. Pero bueno, tiene que esforzarse más para quedar primero. Entonces es una mala noticia para Inglaterra, porque si hubiera ganado hoy ya estaría primero asegurado y podría poner todos los suplentes con Panamá. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, bueno, Inglaterra no va a tener que poner los titulares si quiere asegurarse el primer puesto, aunque a priori es un partido fácil, como digo. Pero bueno, mal partido de Inglaterra en general, mal partido. Y estoy notándolo en general en el Mundial, que las selecciones realmente les cuesta muchísimo romper bloques bajos. O sea, lo vimos con Cabo Verde contra España, lo vimos en los partidos de Turquía contra Paraguay y con Australia, lo vimos con Inglaterra hoy. Inclusive Argelia ayer, por más que lo dio vuelta, fueron con 2 goles de pelota parada, pero no pudo romper el bloque bajo como tal. Portugal con el Congo también por momentos. Cuesta romper bloques bajos. O sea, los equipos se meten atrás, hacen un buen partido defensivo y a las selecciones les cuesta muchísimo abrirlo. O sea, y selecciones grandes, Inglaterra hoy, España en otra vez. O sea, realmente es un mundial donde se estaban viendo o bloques bajos muy buenos o también selecciones cortas de creatividad y de variantes para romperlos, lo cual habla mal de esas selecciones grandes, porque vos cuando sos un equipo grande que tiene buenos jugadores, tenés que naturalizar que en los partidos contra equipos menores vas a tener que romper un bloque bajo. Y la verdad que ha costado en general en el mundial a distintos equipos. Y el partido de Inglaterra hoy fue un ejemplo de esto que estoy mencionando. Así que le costó el partido a Inglaterra y se llevó un empate que deja sabor a poco. Pasando al siguiente partido, Panamá, que perdió contra Croacia. Panamá que quedó afuera. Y una sensación triste para Panamá, porque perdió 1-0 los dos partidos y porque realmente no jugó mal en ninguno de los dos. O sea, creo que en ambos partidos no merecía perder Panamá. Tampoco sé si merecía ganar, pero eran dos partidos para empatarlos.
fueron partidos en general flojos de ambos equipos, tanto el de Ghana como el de hoy con Croacia. Croacia jugó bastante mal el partido. De hecho, en el primer tiempo fue más dominante Panamá, que atacaba por las bandas. Tenga que Panamá es flojo, obviamente que es rescatable porque compiten y porque Panamá es el segundo mundial que juega en su historia y el primero que jugaron habían perdido 6-1 y 3-0. Los primeros dos partidos acá pierden 1-0 los dos, dando muchísima guerra, pero lo pierden y en un mundial donde clasifican terceros es desilusionante porque podían llegar a aspirar a clasificar y lamentablemente no va a poder ser para ellos. Aún así, creo que Panamá compitió bien en ambos partidos, pero no le alcanzó, le faltó jerarquía. Panamá atacaba mucho por las bandas y tiraba mucho centro que el 90% no los cabeceaba nadie. Utilizaba mucho la banda derecha con Martínez y con Murillo. Ese tándem era como lo más peligroso que tenía. Me gusta Murillo, el que es 4 barra carrilero derecho. Buen partido suyo. Martínez tuvo más errores, pero siempre es partícipe. Me gustó mucho Bárcenas, el mediocampista, que me había gustado el otro día. Para mí fue el mejor jugador de Panamá en el torneo, por ahora. Creo que es el más claro con la pelota, el más técnico, el que generalmente lidera el equipo. Me pareció el mejor. Pero bueno, Panamá no, tampoco fue la gran cosa, ¿viste? Pero tuvo una chance clarísima, un cabezazo que ataja el arquero Livakovic y pega en el travesaño. Livakovic que hoy en esa jugada vuelve a demostrar que en los mundiales es un tipo que aparece, se ve. Contra Inglaterra atajó muy bien y hoy saca ese pelotón. Y en el mundial pasado se atajó todo, o sea, es un arquero muy muy interesante en los mundiales, porque puede atajar un equipo de la liga croata y nadie lo ve, pero en los mundiales el chabón aparece todo el tiempo. Es tremendo, realmente. Lo de Livakovic, por más que hoy no tuvo muchas atajadas como tal. Quizás fue un buen partido de algún defensor de Croacia, viste, que aguantaron el cero, pero tampoco me pareció por tanto. Creo que el mejor de Croacia fue Baturina, que también había jugado bien con Inglaterra. Un muy buen partido de Baturina, para mí es como el estandarte, el líder en la mitad de la cancha, y eso que está Modric, pero es el líder de Croacia, futbolísticamente hablando, no hablo espiritualmente. También Budimir, que entró y clavó el gol, un ganador. En ese sentido hay que destacarlo a Budimir. Pero no fue un partido de figuras rutinantes, fue un partido bastante aburrido, pocas situaciones de gol y no mucho más. Una selección de Panamá que se fue con las manos vacías en ambos partidos y podría haber empatado ambos 0-0 perfectamente. Y bueno, pagó caro su falta de jerarquía. Y una selección de Croacia que la verdad que hoy decepcionó para mí. Por más que ganó, no me gustó mucho futbolísticamente. Y bueno, demuestra que quizás no está para tanto como otros años. Aunque tampoco lo podría decir porque el mundial pasado Croacia en la fase de grupos fue bastante pobre. En general Croacia, los dos mundiales que llegó lejos, los últimos dos hablo, no el del 98, fue una selección que no jugaba bien. De hecho Croacia fue a la largue en todas las series que pasó y solo en una ganó en el alargue. En todas las demás pasó por penales, o sea que empató los partidos. El mundial pasado en la fase de grupos estuvo a nada de quedar afuera. Realmente Croacia no es que es un equipo que se destaque por brillar. Entonces, si en la última fecha termina de consumar su clasificación, hay que tenerla en cuenta siempre porque puede ser un equipo que dé que hablar. Pero más allá de eso, futbolísticamente no veo un equipo muy interesante. Más allá de este pibe Baturina, que me parece interesante y que no estaba en los otros torneos. Fuera de eso, no veo una selección croata con mucho potencial, pero que bueno, tampoco le veía demasiado potencial el mundial pasado y mira hasta dónde llegó. Entonces, y bueno, el primero ni que hablar, pero el primero tenía mejor equipo y en la fase de grupo por lo menos había ganado los 3 partidos. Ahora está peor y aún así no hay que darla por muerta nunca por lo hecho en los otros mundiales. Y el último partido, Colombia, República Democrática del Congo, que para mí fue el partido más entretenido de la jornada. Colombia lo ganó bien, Colombia tuvo un arranque furioso donde generó en 20 minutos como 5 chances de gol que fueron todas repelidas, está bien dicho, atajadas más fácil, atajadas por el arquero Empasi de Congo, que fue la figura de Congo y hubiera sido la figura del partido si empataban.
sacó un montón de pelotas y después de eso vino el cooling break y Colombia se apagó. Se apagó bastante y el partido estaba medio en un limbo donde no pasaba demasiado ya en el segundo tiempo, 20 minutos del segundo tiempo, hasta que entró el mejor, entró Juan Fernando Quintero, que tuvo un par de intervenciones positivas y sobre todo la que llega al gol, es gran parte de él, patea Muñoz, se desvía, gol de Colombia y finalmente Colombia se lleva una victoria para mí merecida porque tuvo 7, 8 chances claras de gol, el arquero de Congo era la figura indiscutida si ganaban, o sea, si sacaban el empate, digo, se atajó todo, pero bueno, en ese gol se les desvió y no pudo sacarla. Por eso creo que la figura del partido termina siendo Juanfer, porque es el que entra y cambia el partido y es clave en la jugada del gol. Jugó un bien Puerta, me gustó ese chico Puerta, es un jugador interesante en el medio de Colombia. Muñoz es un jugador importantísimo en este equipo de Colombia, ya segundo gol en el Mundial siendo lateral derecho. Pasa un montón al ataque, o sea, es muy importante ahí. Estaba jugando bien James hoy, termina saliendo, pero para mí James hoy jugó mucho mejor que el otro día, mucho más participativo con la pelota, bajando mucho más a recibirla y asociarse con los compañeros, jugó bien James. Luis Díaz no pudo meter su gol, pero la verdad que siempre Luis Díaz es participativo y la agarra y si este, ojo con este, es peligroso Luis Díaz, y para mí tuvo un buen partido, más allá de que no termina gravitando en el marcador, por más que hizo 2 goles, golazos encima, que se los anularon. Pero buen partido de Luis Díaz. Y por lo demás no hay mucho para destacar. Quizás a los defensores de Colombia por mantener el arco en cero, pero tampoco el Congo tuvo una propuesta muy ofensiva. Fue un equipo que quería jugar medio a la contra y la realidad es que prácticamente no pudo aprovechar ninguna contra. Sobre el final Colombia se metió un poco atrás y sufrió. De hecho el arquero Vargas tuvo que meter una tapada muy buena en el final. Pero fuera de eso, el Congo la verdad que no atacó mucho. Buscaba la contra y no se encontró. Y Colombia siempre se olía que estaba por meter el gol porque el arquero sacó un montón de pelotas de gol. Entonces, no. Obviamente que es una selección valorable porque compite y pelea. Dio mucha batalla hoy y con Portugal empató. Pero bueno, su partido no fue la gran cosa, la verdad. Creo que es justa la victoria de Colombia. Hasta podría haber sido perfectamente por más goles y no lo fue por el arquero de Congo, pero si no era 2 o 3-0 el partido perfectamente. Y bueno, una selección de Colombia que tiene algunos jugadores interesantes, que gana 2 partidos chivos que se le complicaron, que estuvieron ahí, pero que los sacó adelante a los 2 contra rivales menores, pero que Colombia tiene la obligación de ganar y eso a veces juega en contra. Y ahora contra Portugal tiene la oportunidad de asegurarse el primer puesto. Si empata contra Portugal, Colombia clasifica primero. Entonces es una oportunidad de oro para Colombia lo que tiene en la última fecha, porque puede dar la sorpresa y meterse primero en un grupo donde a priori el candidato a ser primero era Portugal. Y sin embargo no. Así que ojito con eso. Pero bueno, eso ya será tema de la siguiente fecha. Lo concreto es que ganó Colombia y son 3 puntos de oro para el equipo de Lorenzo, que hoy mostró una versión bastante mejor que la del otro día. Sigue sin cerrar, pero sacó 2 triunfazos y en un mundial es lo que más importa. Les mando un abrazo a todos. Sigan disfrutando de la Copa del Mundo. Mañana volvemos. Ya va a haber partidos que se jueguen a la vez, entonces probablemente solo vea la mitad de los partidos, pero voy a ver cómo termino haciendo. Todo depende de cómo se dé la jornada, la verdad. Pero bueno, eso será tema de mañana. Les mando un abrazo a todos y sigan disfrutando del mundial, que es lo más grande que hay.